Así como nuestras terminales portuarias abren las compuertas para conectarnos con el mundo, abramos nuestros corazones para zanjar los desencuentros. Así como nuestras carreteras nos conectan con los que más queremos, conectemos nuestras esperanzas para superar las dificultades. Así como nuestros puentes y túneles acortan las distancias, acortemos las brechas que hoy nos dividen. Así como nuestros aeropuertos nos permiten volar para surcar los cielos, pongamos a volar nuestras ilusiones para alcanzar los sueños que nos impulsan a vivir. Así como nuestras locomotoras aprovechan el paso de sus rieles, aprovechemos las oportunidades y las riquezas que nos ofrece a diario este país. Por una Colombia unida. Cámara Colombiana de la Infraestructura. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada quiero darles las gracias por compartir este espacio con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Sofía Buitrago, soy coordinadora de Mercado y Comunicaciones de Integral. Hoy nuestra charla estará a cargo de la ingeniera Julia Gutiérrez, quien es nuestra directora del Laboratorio de Exploraciones en Integral, que se encuentra en la sede del Cerro El Volador. La ingeniera Julia estará hablando sobre exploraciones geotécnicas, que es el tema pues, que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Les recuerdo que la charla tendrá una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos y después de esto abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Igualmente les quiero recordar que en el chat del evento les voy a compartir un link con una breve encuesta que les agradeceríamos nos puedan responder, ya que es de gran ayuda para nosotros y para saber qué temas de interés les podemos seguir brindando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy acá a dar paso a la ingeniera Julia Gutiérrez para que empiece con nuestra charla. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Como bien me presentó Sofía, mi nombre es Julia Gutiérrez Arias. Soy ingeniera geóloga de profesión con una maestría en Administración de Negocios y una especialización en Gestión de Proyectos Mineros. Tengo experiencia en minería por 8 años, también experiencia en exploraciones geotécnicas, en investigación metalogenética en Perú, que es mi país natal, y aquí en Colombia. Voy a apagar la pantalla y les voy a presentar nuestra charla. Como bien dijo Sofía en la introducción, estoy a cargo de la dirección del área de exploraciones, geotécnicas, geológicas y los ensayos de laboratorio. El día de hoy quiero compartirles lo que nosotros realizamos, cuál es nuestro enfoque de trabajo
y en qué les podemos colaborar, ya sea en cualquier industria o en cualquiera de sus proyectos. El contenido de estas charlas, primero vamos a hablar sobre los objetivos de realizar una exploración geotécnica, una metodología para cualquier estudio geotécnico. Vamos a hablar sobre exploración directa, exploración indirecta, instalación de instrumentación, ensayos in situ y ensayos de laboratorio. ¿Cuáles son los objetivos de la exploración geotécnica? Principalmente, determinar el perfil estratigráfico, identificar también la presencia del nivel freático, determinar los niveles de consistencia y compacidad del terreno y determinar parámetros del suelo a partir del muestreo que nosotros realicemos. Vamos a poner en el caso que nosotros queremos hacer, por ejemplo, una vía. Queremos establecer una vía para conectar dos pueblos, dos municipios. En la vía, pues no solamente se trata de construir, sino también de analizar, por ejemplo, los taludes. Entonces, pongámonos en el ejemplo de que necesitamos analizar los taludes. Entonces, tenemos que tener, primero, el objetivo primario debe de ser evaluar esta estabilidad del talud. Debemos considerar qué fuerzas actúan sobre estos y cuáles son las condiciones. ¿Con qué fin? Con el fin de diseñar una estructura o proponer obras de contención. Entonces, con base a los resultados, tanto en campo, tanto en laboratorio y el análisis y la interpretación que se realice, pues se harán las recomendaciones para el adecuado funcionamiento de la vía o de la estructura que nosotros queramos hacer. Digamos que no queremos hacer una vía, sino queremos instalar un gasoducto. Pues ahí también nos sirve entender cómo podemos estabilizar un talud. O si queremos solamente por un tema de gestión de riesgos, ¿qué mecanismos utilizar para analizar y estudiar los componentes del terreno? Pero no quedarnos solamente en el estudio, sino de proponer soluciones y alternativas de solución. Y esa es la parte muy bonita de la geología y de la ingeniería. ¿Cuál es la metodología de un estudio geotécnico? Primero, la recopilación de información. Toda la información que uno pueda recopilar, ya sea topografía, sísmica, pluviosidad, toda la parte hidrológica, hidrográfica. Cualquier información que uno tenga del terreno al que va a estudiar es necesaria. Si incluso hicieron ya estudios previos, también vale la pena analizarlos. Con esta información nosotros podemos ya tener una idea a qué puntos vamos a darles mayor prelación cuando hagamos los trabajos en campo. Entonces hacemos un reconocimiento en sitio. Volquémonos nuevamente al ejemplo de los taludes. ¿Qué va a hacer el geólogo en el campo? Va a llevar su brújula, va a llevar su picota, va a analizar el terreno, va a hacer algunas mediciones. Estas mediciones que él pueda obtener las va a trabajar en un software tipo Slide, por ejemplo, o tipo DIPS, y va a identificar planos de fractura, planos de falla. También va a identificar de repente por la pluviosidad qué cantidad de recurso hídrico existe en la zona y si ese es un factor de riesgo para nuestra estabilidad, para estabilizar nuestro talud. Entonces, todo este reconocimiento en sitio nos va a ayudar a sentarnos y a decir cómo vamos a hacer esa exploración y qué muestreo vamos a realizar. ¿Qué tipo de exploración vamos a realizar? Empezando por ahí. Vamos a hacer exploración directa, vamos a hacer exploración indirecta. ¿Cuál es más costoso? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más rápido? ¿Con qué tipo de exploración yo voy a obtener resultados más confiables o resultados más pronto posible para atacar el problema? Todo esto basado en el título H3 de la norma sismorresistente. Eso es muy importante porque esta norma nos dice qué cantidad de perforaciones o sondeos se deben de realizar en determinada área y qué profundidades deben alcanzar estas. Bueno, luego que tenemos esta planificación, ya sabemos a la segura qué es lo que vamos a realizar, pues ejecutamos esta campaña de exploración, ya sea con sondeos, con apiques, con ensayos in situ, ya sea con geofísica, ya sea colocando instrumentos, ya sea con ensayos de laboratorio in situ porque queremos los resultados muy prontos, o podemos considerar que podemos llevar las muestras al laboratorio
de la sede y analizarlos ahí con paciencia y con tiempo, respetando las normas pertinentes. Ejecutamos estos ensayos respetando estas normas, interpretamos todos los datos obtenidos, no solamente en la recopilación bibliográfica que hayamos hecho de la topografía, de la hidrología, de la sísmica, etc. del terreno, la visita que hizo el geólogo, juntamos también la exploración que se hizo, la interpretación geológica de las perforaciones, los resultados del laboratorio, y después de analizar podemos diseñar geotécnicamente algo y establecer recomendaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar riesgos a nuestra estructura o la infraestructura que nosotros vayamos a construir. Entonces, vamos a entrar primero al que es el muestreo. ¿Qué tipos de muestras existen? Entonces, existen principalmente dos tipos de muestras, alteradas e inalteradas. Hay un término medio que es la semi-alterada, pero básicamente nosotros realizamos obtención de muestras alteradas cuando realizamos a piques, barrenos o en cuchara partida. Son muestras alteradas. Quiere decir que no conservan las mismas características como cuando estaban en campo. Ellas estaban quietitas en campo, pero vino el muestrero y las extrajo. Ya les quitó sus características propias. ¿Para qué nos sirven estas muestras? Para determinar propiedades índices, por ejemplo, los límites de Atterberg, límite plástico, límite líquido, la granulometría, el peso específico y los CBRs. Y por el otro lado tenemos muestras inalteradas que las podemos obtener mediante procesos de rotación con extracción de tubos Shelby. ¿Cuáles son las características de estas muestras? Que conservan el contenido de agua, la relación de vacío, la estructura y las características de esfuerzo y de formación, tal como estaban en el campo. Entonces es muy importante que cuando obtengamos estas muestras inalteradas, inmediatamente procedamos a cuidarlas y almacenarlas adecuadamente y hacer un buen transporte para evitar que se deteriore desde el punto de perforación hasta el laboratorio. Ese tramo puede demorar de repente 1 o 2 días, no se sabe cuánto tiempo podría demorar de repente toda la campaña. Entonces es muy importante tener los cuidados necesarios para tratar esta muestra, por un tema de calidad, por un tema de las características propias de la muestra. Recordemos que la muestra tiene que ser confiable y tiene que ser representativa, ya sea muestras físicas o muestras para ensayos químicos, tiene que tener esas características. ¿Qué tipo de suelo se recomienda para obtener este tipo de muestras? Por ejemplo, puedes obtener muestras alteradas en cualquier suelo que no contenga grava. Pero si ya tienes un terreno que contiene grava, lo mejor es realizar un método con el que tú puedas obtener muestras inalteradas. Entonces, las muestras alteradas sirven para estimar principalmente la capacidad de soporte de los suelos de una subrestante, por ejemplo, CBR. Se utilizan para ensayos de compactación, granulometrías, límites de plasticidad, contenidos de humedad. Nos ayudan a estimar la resistencia al corte y a los parámetros de consolidación en los suelos. Esto nos va a ayudar para los terraplenes, para los rellenos de mejoramiento. Para las muestras alteradas, pues según la norma ASTM-D 1586, las podemos obtener durante el ensayo de penetración estándar SPT. ¿Cuáles son los protocolos de muestreo? En el cuadrito que está a la derecha, ustedes pueden ver qué cantidades de muestras se requieren para los ensayos que tú vas a realizar. No puedes dar solamente una muestra que uno considere 200 gramos y uno diga que es suficiente, o excederse con 25 kilos de muestra. No, dependiendo de los ensayos que uno vaya a realizar, dependiendo de los parámetros que uno quiera obtener, es que uno debe respetar el protocolo del muestreo. Para muestras inalteradas, que son básicamente el tipo de mostrador es el tubo de pared delgada, el tubo Shelby, según la norma ASTM de 1587, las podemos obtener con rotación, con perforación a presión. Ejerciendo presión las podemos obtener. ¿Qué se recomienda en un muestreo? Pues en la medida de las posibilidades de hacer un muestreo continuo. De repente cada metro, los primeros 5 metros de profundidad y de ahí continuar con la perforación y hacer el muestreo cada 1,5 metros.
Esto nuevamente está normado en la norma sismo-resistente 10 en el título H. Lo que les mencionaba, la preservación de la muestra es muy importante. Por ejemplo, no podemos dejar muestras al sol o en la humedad. No, tenemos que tener un buen cuidado de las muestras. Entonces, obtenemos la muestra, sacamos la muestra y tiene que ser el marcado y rotulado inmediatamente y el registro. ¿Con qué fin? Para evitar el error. ¿Y cuál es el error? El error humano. Que haya una confusión, que se te confundan las muestras. Entonces, ¿se imaginan de que confundamos una muestra de una profundidad extraída al metro y la confundamos con una muestra a los 5 metros? Lógicamente tus parámetros y tu modelo geológico no va a resultar. Va a haber un error. Este error y la suma de errores es el error sistemático, y en teoría de errores, en teoría del error, es muy importante precisar que no podemos caer en el error sistemático. El error humano, el error físico, es una suma de todos los errores que se pueden dar mientras hacemos muestreo. ¿Qué debemos de hacer? Guardar esas cajas acondicionadas para evitar que la vibración y los movimientos generen daños. ¿Por qué? Porque tú tienes tu muestra que está compactada con sus niveles de compacidad, está consolidada. Si tú le pones peso encima, la puedes destrozar. Si tú la pones, si no se le hizo un correcto un envuelto con el papel film y con aire, eso puede sudar, puede perder el porcentaje de humedad natural que tiene. Si la pones al sol, también va a suceder el mismo efecto. Si la pones en una zona muy húmeda donde puede haber filtraciones, echas a perder la muestra. Entonces, te cuesta tanto extraer una muestra a profundidades, entonces no nos podemos dar el lujo de descuidarla. Las bolsas de muestras y los tubos de Shelby deben protegerse del calor, el viento y la humedad. Eso sí es muy importante para evitar que se pierdan esas características físicas. Vamos a hablar sobre la exploración directa. ¿Qué es la exploración directa? Es la exploración donde yo tengo una muestra en campo, donde yo puedo palpar el terreno con mis propias manos, lo puedo visualizar. ¿A través de qué? De apiques, trincheras, barrenos, perforaciones helicoidales, apercusiones y a rotación. En apiques, por ejemplo, yo puedo hacerlo en vías. Volvamos al tema de taludes. Al tema de vías, puedo hacer apiques cada 100 metros para obtener las características de ese terreno. Y estando en los apiques, yo podría hacer incluso ensayos in situ, como el cono dinámico. Yo podría hacer ensayos de densidad teniendo ya mis apiques listos y realizados. También me sirve para obtener muestras tipo CBR para analizar cuando uno construye en un futuro toda la estructura del pavimento. Entonces es muy importante hacer apiques. Además, como uno hace un hueco o una excavación, propiamente dicho, de 1 metro, 1,50 m, 2,5 metros, 3 metros, el metraje que nosotros consideramos pertinente, podemos ver ya los horizontes del terreno y podemos hacer una correlación. Entonces, ¿en qué terreno nosotros podríamos poner nuestro pavimento? Con mucho limo, con mucha arcilla, nosotros ya podemos analizar. Cuando realizamos los trabajos de apiques en campo, podemos aprovechar y cuartear el terreno, claro, para los ensayos de laboratorio. Podemos extraer muestras de cajón, podemos extraer muestras en CBR, podemos extraer en tubo Shelby, podemos extraer mucho tipo de muestras en bolsas, y esas enviarlas a análisis de laboratorio para las características físicas del terreno. Este es uno de los formatos que nosotros manejamos para registrar el apique. Entonces es muy importante la descripción del material que nosotros estamos encontrando y las profundidades en las que cambia el horizonte. Las perforaciones a percusión son muy importantes porque a partir de esta nosotros podemos hacer los ensayos de SPT, que como habíamos mencionado anteriormente, es para extraer muestras alteradas. ¿En qué consiste
las perforaciones de percusión o los ensayos SPT, pues tenemos una muestra alterada, un muestrador de cuchara partida, como les había dicho, un split spoon, unido pues a una tubería de acero que es golpeada con el fin de que sea penetrada en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que medimos con este ensayo? Medimos la resistencia a la penetración. Entonces, golpeamos repetidamente el muestrador que está sujeto al varillaje con un martillo, según norma, pues de 63.5 kilogramos a una altura de 76.2 centímetros. Una de las exploraciones directas que particularmente me gustan son las perforaciones a rotación. Obtienes mayor cantidad de muestra, puedes realizar un mejor muestreo continuo porque puedes obtener muestras tipo Shelby para otro tipo de ensayos. No solamente puedes analizar el suelo, también puedes analizar la roca y la puedes realizar no solamente en superficie, sino también la puedes hacer en interior mina para depósitos geológicos, o para geomecánica, para el sostenimiento de las mineras, sino también para tunelería. Entonces, es un tipo de exploración muy versátil. ¿Es la más costosa? Sí, pero también te alcanza profundidades a las que no llega cualquier otro método. Puedes llegar a 200, 300, 400, 500 metros de profundidad en líneas HQ, NQ, que son las líneas de perforación de estas tuberías. ¿Qué es lo que analizamos nosotros en una perforación a rotación muy aparte de la descripción geológica? También analizamos la recuperación. ¿Y para qué es importante la recuperación? ¿Y qué es la recuperación? La recuperación es el porcentaje de lo que uno ha perforado, de lo que uno ha recuperado en función de lo que uno ha perforado. Es decir, yo perforé 100 metros, pero si yo mido todos los fragmentos de roca, no llega a 100 metros, llega a 90 metros. Quiere decir que mi recuperación es del 90%. No pude recuperar todo el terreno. ¿Por qué? Porque se lavó la muestra, porque de repente hubo una zona de falla y fracturamiento, porque perdí la muestra, porque hubo reperforación. Cualquier suceso se puede dar en una perforación a rotación porque es una actividad de mucho riesgo. Entonces, depende mucho del equipo que uno tenga en campo, de la habilidad del perforista y del contenido de aditivos o bentonitas que uno utilice. Por ejemplo, puede ser Poliplus, polímeros, etc. Hay una gama de aditivos que uno puede utilizar para extraer muestras. ¿Qué más analizamos en una perforación a rotación? Ya que tenemos toda esa información de primera mano, pues analizamos el RQD. ¿Qué es el RQD? Es un factor que mide la fracturación y la meteorización de la roca. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos todos los fragmentos superiores a los 10 centímetros del tramo que nosotros hayamos perforado y lo dividimos por ese tramo perforado. O sea, esa sumatoria. Por ejemplo, todos mis bloques, todos mis fragmentos de roca, este era de 15 centímetros, este era de 20, este era de 10, todos esos los vas sumando. Los que están muy fracturados, de 5 centímetros, 6 centímetros, eso lo descartas. ¿Qué te va a decir? De que el terreno está fuertemente fracturado o el terreno es muy estable y podrías hacer un buen sostenimiento, ya sea para el sector minero, ya sea para el tema de tunelería. ¿En qué consiste la exploración indirecta? La exploración indirecta no tienes muestra. Simplemente no tienes muestra. Por ejemplo, volvamos al tema del talud. Queremos analizar nuestro talud, pero está en una zona muy inaccesible y no me permite entrar con una máquina ni de rotación. Yo necesito unos datos más confiables, yo no puedo enviar percusión, tampoco barrenos, tampoco me sirve realizar a piques porque necesito llegar a profundidades de 30 metros. Entonces, hacemos una campaña de geofísica. ¿En qué consiste esta exploración indirecta? Por ejemplo, tenemos ensayos de refracción sísmica, tenemos ensayos de refracción tipo REMI, ensayos Downhole, ensayos de resistividad eléctrica o tomografía eléctrica.
Nosotros hacemos y hemos realizado ensayos de reflexión sísmica. ¿Qué es lo que hace este ensayo? Es muy útil para obtener información sobre el espesor de los estratos. Este ensayo mide las ondas o la velocidad con la que la onda se ve reflejada o refractada. Es decir, si tú tienes un punto donde tú le estás poniendo algún, ya sea o explosivo o algún golpe con martillo, ese tiempo que demora en reflejar, en captar con una serie de geófonos que uno lo pone cada 50, 10, 20 metros, esta discreción de lo que uno considere pertinente, va midiendo cada uno de esos tiempos respecto a esas distancias. Uno puede darse cuenta de en qué terreno se puede encontrar. Es como si fuese una fotografía. Este tipo de ensayos de geofísica, de sísmica, se utiliza mucho en la industria petrolera, porque se necesita saber dónde están los estratos, y estamos hablando de profundidades muy, muy grandes. Te ayuda y lo ves como una radiografía del terreno. Realmente lo que uno observa en un ensayo de reflexión sísmica es la radiografía del terreno. Ya puedes identificar dónde hay un cuerpo de agua o dónde hay un cuerpo mineral o dónde cambia el tipo de roca. Es muy, muy útil. Entonces, ¿en qué consiste? Pues realizamos un impacto, como les comentaba, ya sea con un golpe de martillo o con una carga explosiva pequeña sobre esta superficie y observamos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la llegada de la onda de esfuerzo en cada uno de los geófonos, que pueden estar distanciados 20, 10, 100 metros. Uno lo elige a discreción. Se determina la velocidad de estas ondas y el tiempo de recorrido de estas ondas refractadas está determinado por el ángulo crítico. Como ustedes pueden observar en las imágenes, se forma un pequeño ángulo. Este ángulo lo medimos. Y esto nos ayuda a determinar en qué parte del horizonte del suelo nos encontramos. Entonces, también podemos realizar ensayos de reflexión sísmica en pozos, o sea, ya estando en perforación, haciendo perforación, podemos hacer un ensayo de reflexión sísmica y podemos identificar a las diferentes profundidades cuál es el tiempo de respuesta. Ya con estudios previos, ya con muchos ensayos, ustedes saben que para tener una estadística se requiere más de 400 datos, para que sea confiable, para tener un intervalo de confianza del 95%, ya se tienen preestablecidos algunos valores para las velocidades BP, o sea, las ondas P, para cada tipo de terreno. Entonces, uno si hace un ensayo ya puede determinar, hey, me encuentro en una arena, me encuentro en un cuerpo de agua, me encuentro en una roca tipo caliza, en una roca tipo granito, que son las que demoran más, o una roca metamórfica. Y eso ayuda mucho, no solamente para la hidrogeología, para la búsqueda de agua subterránea, mire que nos ayuda también para la geotecnia, también nos sirve para la industria petrolera, es donde más se utiliza, y también nos sirve en la exploración mineral. Y es ahí donde yo tengo un poquito más de experiencia. O sea, yo he realizado mucha exploración mineral y a veces uno empieza a evaluar, wow, si hago toda una campaña de perforación me va a salir más costoso porque de por sí esa logística es más cara. Pero de repente hago una refracción sísmica, una campaña de sísmica y puedo tener un modelo del terreno. Claro, no vas a hacer solamente una línea sísmica, vas a hacer varias líneas sistemáticas con el fin de no solamente tener un perfil, sino que tú puedas tener una interpretación tridimensional del terreno. Definitivamente es más económico hacer refracción sísmica, pero tiene el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Usted no tiene las muestras, no puedes analizar las muestras, o sea, esa roca quedó en el terreno, no las puedes extraer y no las puedes hacer ensayos, no le puedes hacer ensayos de corte, de consolidación, no les puedes hacer geoquímica, no les puedes hacer ningún otro ensayo. Muchas veces te va a quedar interpretar en función de los resultados que tú encuentres. Ese digamos que sería como que la desventaja.
Hay ventajas y desventajas en ambas metodologías o en ambos tipos de exploración. También realizamos ensayos de reflexión tipo REM. Esta es una combinación. ¿Y qué te ayuda? A determinar en el terreno, utilizando, ya tenemos una perforación realizada. Esta perforación ya está cementada, está estable. Introducimos los transductores y leemos el terreno igual, como si fuese una radiografía. Esta imagen de acá nos interpreta cómo va variando el terreno y según estas velocidades o estas ondas P, nosotros podemos determinar, o estas velocidades de respuesta, nosotros podemos determinar en qué terreno nos encontramos. Y con este ensayo lo podemos superponer a otro ensayo que vamos a ver más adelante y nos dan los mismos resultados. Quiere decir, nos dan 3 horizontes. Con ello comprobamos de que estamos en un terreno que tiene 3 tipos de material. El ensayo de Downhole es un ensayo que se realizó, perdón, el REMI no es en el pozo, perdón. El Downhole es en el pozo, es dentro del pozo, y ahí sí, te identifica todo el perfil del terreno. Y con estos datos que te arroja los geófonos que estás ingresando tú en el pozo de perforación, tú también igual le tienes que dar un golpe al terreno. Van a rebotar algunas ondas y esta velocidad con la que son receptadas te va a identificar en qué tipo de terreno te encuentras, porque van a dar velocidades diferentes. A distintas profundidades te dan diferentes velocidades. Y con estas velocidades de las ondas P y las ondas S, tú puedes calcular todos estos módulos elásticos, relación de Poisson, módulo de corte, módulo de elasticidad, de formación. Y te identifica como si cada material tuviese su propia huella digital, cada característica del terreno. Y por eso es que nosotros identificamos que en ese terreno existen 3 horizontes definidos y diferenciados entre sí. Bueno, nuevamente, estamos analizando nuestro talud y nos interesa saber si hay movimiento. Ya hemos visto con nuestras mediciones en campo con la brújula que hay ciertos planos de fallas, hay ciertas familias de diaclasas, de fracturas. De repente por ahí hay una zona de fallo. Entonces pongamos instrumentación, hagamos nuevamente perforación, instalemos inclinómetros con el fin de determinar movimientos del terreno, movimientos de talud. Y eso nos va a ayudar mucho para evitar desastres como movimientos en masa. Uno de los factores que influyen mucho en que un talud se desplace, haya derrumbe, deslizamiento, reptación, fenómenos de licuación, es el contenido de agua, por ejemplo. Entonces tenemos que analizar qué porcentaje de agua existe como agua de percolación y agua subterránea. Los piezómetros nos ayudan justamente a determinar esos niveles freáticos que van a ser muy importantes para definir bajo qué riesgos estamos nosotros trabajando en ese terreno. Podemos instalar piezómetros bajo la norma de INVIAS 149. Estos son dispositivos que se instalan en el interior de la masa del suelo, en una perforación HQ o HW, dependiendo el diámetro del pozo que nosotros queremos realizar. Con ello medimos la presión de poros, medimos el nivel freático y esto se puede monitorear constantemente. O sea, no es que se hace la perforación y se tapa, no. Ahí se quedan los piezómetros a diferentes profundidades y a diferentes profundidades nosotros podemos estar midiendo. Hey, ¿hay agua? ¿No hay agua? Si hay agua, está subiendo el agua. Entonces tenemos que tomar medidas si es que hay incremento de agua. ¿Por qué? Porque el agua le suma a la carga del terreno y este peso, este incremento de masa puede producir estos deslizamientos. Y el agua también es un agente
que genera en el suelo fenómenos de reptación cuando el suelo se va desplazando, o también fenómenos de licuación. Y entonces eso sí eso hay que tener mucho cuidado. Lo puedes utilizar en terraplenes, en estanques. Existen varios tipos de piezómetros, de tubos abiertos tipo casa grande, neumáticos y electrónicos. Por ejemplo, también realizamos piezómetros de cuerda vibratoria. Instalamos y después viene una campaña de monitoreo que lo puede hacer un geólogo, un técnico especialista en mediciones. Es con el fin de hacer un monitoreo constante de tu talud o de tu material rocoso. Se utiliza para monitorear la presión intersticial de los suelos. Se instalan normalmente en sondajes, como les había dicho, o se pueden enterrar rellenos. Es habitual su empleo para la evaluación de la estabilidad de taludes. Definitivo. Y no solamente para estabilidad de taludes para vías. Si tú estás poniendo un gasoducto por esa zona, debes de evitar de que haya un deslizamiento, porque cualquier deslizamiento puede fracturar este gasoducto u oleoducto y puede haber un daño muy, muy grande. Entonces es muy importante monitorear los taludes. También puedes monitorear para gestión del riesgo, por supuesto, claro que sí. Hay zonas que se supone no deberían de ser habitadas. Desgraciadamente, en nuestros países hay muchas personas que viven en zonas de gran riesgo geológico. Entonces, podemos hacer un monitoreo para evitar estos riesgos por movimientos en masa. Ya hemos tenido casos acá en Colombia, hemos tenido casos en mi país. Entonces, con esto nos ayuda no solamente para el tema de la industria, sino mire que también nos ayuda para salvar muchas vidas. Y tenemos también los inclinómetros. Esta técnica de instrumentación es capaz de registrar movimientos horizontales a lo largo de la vertical de un sondaje. Normalmente usado en taludes y en sitios inestables. Esto también es muy importante porque esto te va midiendo cada fluctuación. Entonces tú puedes obtener datos de las profundidades de la falla, para dónde se está moviendo, qué desplazamiento tiene de la falla. Cuando haces una campaña de mapeo o de cartografiado, pues solamente ves lo que está en superficie. Y, lógicamente no se sabe para dónde está migrando la falla, o si de repente tú tienes solamente una zona de fracturamiento, puede que a profundidad haya una gran falla, haya un gran fracturamiento. Entonces, eso nos ayuda a saber la dirección. Y si hay un fracturamiento que esté en la dirección para donde está inclinado o donde está la pendiente del talud, es muy riesgoso. Entonces, este tipo de instrumentos que se colocan dentro de las perforaciones nos ayuda mucho a visorar y a tomar sobre todo medidas, planes de acción o planes de contingencia. Bueno, ya estamos en campo, hemos realizado nuestros apiques o realizamos nuestras perforaciones a percusión o a rotación. Podemos hacer unos ensayos in situ para que vamos a dejar la muestra hasta que termine la campaña de exploración y vaya al laboratorio si de repente podemos analizarla de una vez. Entonces hagamos pues unos ensayos de densidad con el método de cono de arena en apiques o el método de pozo, ahí están las normas, o hacemos unos ensayos PDC, esto para apiques en vías. Hacemos ensayos de penetración estándar, como ya hemos comentado, que nos ayuda mucho. Ensayos de penetración de conos, CPT, penetrómetros, prueba de corte con veleta. Esta prueba de corte con veleta nos ayuda mucho para saber con qué fuerza de torsión nosotros podemos darle al terreno y crear y generar la fractura. Esto nos ayuda mucho para saber cuál es la capacidad y la resistencia de nuestro suelo. Si estamos analizando taludes, y como ya les había comentado, el recurso hídrico es un gran factor de riesgo por la carga, la sobrecarga, etc. Entonces podemos hacer también unos ensayos Lujon, Lefranc, unos ensayos de permeabilidad para ver en qué terreno nos encontramos
y tomar medidas oportunas. Si estamos en unos terrenos muy permeables o poco permeables. Si son muy permeables, entonces debemos de trabajar en ese terreno para evitar que esa sobrecarga de agua pueda afectar nuestra infraestructura. Entonces, volvamos con el ensayo CPT. Se emplea un martillo, podemos utilizar un diámetro de perforación. Lo recomendable es en HQ, que es más o menos 60 milímetros, y se toman golpes. O sea, lo que nosotros queremos saber, cuántos golpes, es decir, con cuántos golpes va bajando la tubería en el terreno. Eso nos da unos parámetros para analizar cuál es el comportamiento que tiene nuestro terreno. ¿Cuáles son las ventajas de este CPT? Se obtienen muestras de suelo. Es sencillo, es de bajo costo, el costo es menor que una perforación a rotación. Funciona en muchos tipos de suelo. Puedes utilizarlo en rocas blandas, siempre está disponible. Y existen correlaciones para diferentes parámetros del suelo, o sea, puedes utilizar esos datos que te arroja el ensayo CPT y los puedes relacionar para calcular límites, para calcular granulometrías, etc. Y determinar en qué tipo te encuentras, en qué terreno te encuentras, cuál es tu tipo de suelo, si es bueno, malo, regular, según la clasificación ASTO o SUB. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que la muestra es alterada, es decir, que no tiene las características propias de cuando estaba oculto. Tiene un número muy bajo para hacer un análisis, no es aplicable para arcillas blandas y es muy variable y se genera mucha incertidumbre. Es muy bueno, pero tiene unas desventajas que uno podría analizar. Vaya, nos vamos con estos ensayos CPT o hacemos ensayos CPT y ensayos continuos y también hacemos ensayos en laboratorio pues, para tener mayores parámetros y poder determinar. Lo recomendable para hacer taludes, análisis de taludes, es hacer ensayos CPT, pero también perforación a rotación y para poder enviar muestras al laboratorio para tener parámetros o resultados de corte directo. Entonces tenemos diferentes tipos de suelos y ya está determinado cuál es el número de golpes para cada terreno. Ya les había comentado de que la permeabilidad del glullón es muy importante para identificar cuál es nuestro comportamiento del suelo frente a una cantidad de agua. Si absorbe el agua, puede ser que esté muy fracturada. ¿En qué consiste? Inyectar agua a presión a través de la tubería que está delimitada por obturadores y vamos a ver si esto se expande radialmente para sellar el espacio anular. Como verán, estos son los obturadores. En la fotografía de la derecha se puede ver. ¿Cuáles son los ensayos de laboratorio? Los más recomendables y los que siempre salen son humedades, granulometrías, límites, CBRs, consolidación, compresión. Y el último, corte directo, nos ayuda mucho, sobre todo para cuando realicemos nosotros estudios de análisis o estabilidad de taludes. Ese es uno de los ensayos que más nos ayuda para nuestro objetivo. Contamos con equipos para corte, para triaxiales, para consolidaciones. Estos son los resultados que nos da. A presiones, calcula la relación de vacíos con las presiones para saber si nuestro suelo está muy consolidado o está poco consolidado. Y la compresión triaxial, como son tres ensayos en uno, por así decirlo, o 3 parámetros en uno, entonces tenemos analizamos el esfuerzo versus la deformación, pero la tenemos que analizar con 3 cargas diferentes de esfuerzo para saber y reconocer cuál es el comportamiento que tiene este muestreo. Y bueno, ¿para qué nos sirve todo lo que hemos visto? ¿Para qué nos sirve pues los ensayos en campo, la revisión? El objetivo es tener algo similar a lo que se observa en la imagen, donde nosotros podamos tener la descripción litológica
las fotografías de las muestras, cómo fue realizado el ensayo SPT, cuál es ese comportamiento, establecer cuál es el perfil de nuestro terreno y anexarle los valores o los resultados del laboratorio. Y a partir de estos resultados o de esta integración de información, nosotros podamos definir y decir, no, efectivamente, esta zona es estable, ya hemos analizado la geofísica, ya hemos analizado el terreno, ya hemos analizado el agua y definitivamente no hay riesgo de movimiento en masa. Por lo contrario, existe mucho riesgo, esa zona es crítica sísmicamente hablando, el material es muy blando, hay mucha permeabilidad, la zona es de fuerte pluviosidad, hay mucho contenido de agua, todo el historial sísmico, el historial geológico que se tiene de la zona nos dice de que debemos de contemplar poner muros de contención en esa zona para evitar cualquier deslizamiento que afecte, como les digo, no solamente la infraestructura que tú construyas, una vía, no solo un gasoducto, sino también viviendas o gente que está por ahí. Y ustedes saben que cuando hay un deslizamiento en una vía, eso es una paralización total. No hay intercambio comercial entre los diferentes municipios. Sobre todo el riesgo humano es algo que debemos de tener presente. Entonces, no entré a profundidad sobre cálculos de estabilidad de taludes, sino lo que yo les quería mostrar, que todo un trabajo, un buen trabajo hecho desde la identificación o recopilación de información, un buen trabajo en campo, un buen planeamiento del muestreo, nos puede garantizar resultados viables. Y si nosotros en laboratorio o en los ensayos que realicemos utilizamos adecuadamente las normas, podemos garantizar que estos resultados sean fiables, sean confiables y podamos establecer diseños y alternativas. A modo de conclusión, es necesario el conocimiento de las normas aplicables en la exploración geotécnica. O sea, no podemos suponer que esto se hace así o porque siempre ha sucedido así, siempre se ha hecho así, sea lo correcto. No, las normas justamente te dicen los parámetros y cuáles van a ser las mediciones y el paso a paso para realizar los ensayos, cuáles van a ser los cuidados para la obtención de la muestra. Como siempre le digo al equipo, la muestra es lo más importante. La muestra es representativa, la muestra tiene que ser confiable. La exploración indirecta sí, definitivamente es de menor costo y de menor tiempo de duración. Sin embargo, no debe desestimarse la posibilidad de hacer la exploración directa. ¿Por qué? Porque obtienes muestras y tú necesitas muestras para hacerles ensayos, para hacer una gama de ensayos que puedan existir. Para contar con parámetros adecuados se debe planear la metodología de exploración con detalle. Eso es muy importante. Yo sé que el terreno es el que manda y cuando ya está uno en campo a veces dice, no, pues no me sirve hacer una percusión, realmente yo necesito hacer una rotación. Pero entonces, con toda la recopilación bibliográfica, con todas las tomas de información que hayamos hecho en campo, esas medidas con brújula, esas medidas con GPS, esas observaciones geológicas del terreno, todo ello nos va a ayudar a hacer una mejor planeación. Entiendo que el terreno manda. Uno puede decir, no, vamos a hacer 3 perforaciones, pero te das cuenta de que estas perforaciones, si bien es cierto, tienen que respetar la norma sismo resistente y el número mínimo y las profundidades, tú puedes de repente utilizar otros métodos para obtener mejores resultados. Por ejemplo, tú puedes hacer un ensayo de veleta, puedes hacer un ensayo adicional cuando ya estás en campo, puedes hacer un apique e identificas cómo se está comportando el terreno e identificas los horizontes del suelo. El cuidado de la muestra tiene que ser indispensable, desde la extracción, el almacenamiento y el transporte. No se puede tener muestras sin rotular, no se puede tener muestras descuidadas bajo el sol, sin el debido cuidado, sin el debido almacenamiento, sin la debida preservación.
día a día esa muestra va perdiendo sus características físicas. A diferencia de las muestras que van a ensayos químicos, como es en minería, que pueden estar ahí mucho tiempo almacenadas para que vayan al análisis, estos son ensayos para propiedades físicas y estas se van perdiendo con el tiempo. Entonces es muy importante ajustar esos tiempos. Entonces, finalmente, los ensayos deben ejecutarse lo más pronto posible recibido el lote de muestras, para evitar justamente lo que les estaba mencionando, estas características físicas de las muestras. La muestra es lo más importante en nuestro trabajo. Esta tiene que pasar por todo un proceso de aseguramiento y control de calidad. Los equipos tienen que ser constantemente calibrados, los equipos tienen que tener la confiabilidad necesaria, los procedimientos deben de ser claros y bien definidos, se deben de contar con registros claros, con información pertinente y con información clara, y los cálculos deben de realizarse optimizando la información. Si hay factores para corregir los resultados, hay que emplearlos siempre y cuando la norma pues, nos lo especifique. Entonces, bueno, esa es la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias y quedo atenta. Bueno, vamos a aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan para contestar algunas preguntas que nos han hecho el día de hoy. Entonces, por acá, el señor Leonardo Mateus nos pregunta, buenas tardes, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿Integral cuenta con alguna base de datos geotécnica que sea pública? En la actualidad no, pero se está trabajando en una base de datos integrada. Considero que es muy importante no contar con diferentes, ¿qué les digo?, registros. Un formato para tal ensayo, un formato para la descripción del terreno, un formato para los ensayos, un formato para los resultados. Las fotos por aquí, en una carpeta. Lo ideal sería tener una base de datos, sí, con la que tú puedas hacer históricos o con la que tú puedas, si tú quieres, por ejemplo, quiero saber sobre la zona de Sabana Larga, todas las perforaciones que se realizaron ahí, todos los ensayos que se realizaron con sus resultados, con sus fotografías. ¿No sería interesante te contar con algo así? A mí me parece que sí, porque entonces podríamos hacer más estudios, podemos analizar, mira que por esta zona ya se hizo bastante perforación, ya se hizo bastante ensayo de este tipo. ¿Qué te parece si hacemos unos ensayos de geofísica, una exploración indirecta, como para ya tener otros parámetros? Considero que sí deberíamos de avisorar eso y nos daría un gran valor a nosotros como organización. Bueno, la segunda pregunta que nos plantea Leonardo es si tenemos algún sistema de gestión de información geotécnica. Es lo mismo que te acabo de comentar. No existe un banco de datos, que debería de ser lo ideal. ¿Cuántos proyectos hemos realizado a lo largo de los años que no deberían de estar en papel, deberían de estar en una base de datos, donde sea fácil revisión? Las directivas establecen la forma y modo y los permisos y accesos, pero sí sería muy interesante, sobre todo para nosotros, para hacer análisis, para hacer investigación. Claro que nos ayudaría mucho para los siguientes proyectos. Listo. Por acá el señor Eduardo Silva nos pregunta qué relación o fórmulas existe para determinar las ondas BS a partir de BP y la densidad. Bueno, existen varias fórmulas, las fórmulas de Snell. Tú tienes muchas fórmulas en geotecnia, pero así que te junte la densidad con las velocidades no, porque lo que te proporciona los ensayos de sísmica es esa velocidad con la que responde. Lo que sí te dan son unos parámetros ya del terreno o unos indicadores o unos índices del terreno y te dice, mira, este terreno caliza demora tanto, este terreno demora tanto. Pero con la fórmula de Snell uno puede tener mucha información.
Bueno, y ya para finalizar, la última pregunta sería de una persona que nos pregunta, ¿podría comentar sobre los impactos ambientales de estas exploraciones y cómo se mitigan? Bueno, cualquier actividad genera un impacto. A diferencia de estas perforaciones que son cortas, de menor profundidad respecto a la industria petrolera, a la industria minera, pues digamos que el impacto no es mayor. Las máquinas son más versátiles, hay máquinas, no todas son de rotación, por eso hay máquinas de percusión, donde tú vas con un trípode y no haces mucha disturbación del ambiente, solamente cortas haces un poco de acceso, pero no haces toda una planta o una plataforma de 12 metros por 12 metros que normalmente se hace en la minera, y te lo digo con experiencia porque he trabajado mucho tiempo ahí. El consumo de agua es mínimo, porque lo que se pretende es recircular el agua, utilizar la misma agua. ¿Y qué aditivos nosotros utilizamos? Pues utilizamos aditivos biodegradables, como es la bentonita. La bentonita es una arcilla. Entonces no existe un gran impacto o una gran contaminación. ¿Que existe un impacto de estar en una zona de generar ruido? Lógicamente hay una pequeña disturbación. Pero estas perforaciones que son de 6 metros, de 15 metros, estás en el sitio, ¿qué? 2 días. No es como cuando estás en una campaña de perforación minera o petrolera donde estás meses. Entonces se procura evitar al máximo ese impacto, recirculando el agua porque es un consumible, es un recurso limitado, y utilizar bentonita o aditivos biodegradables para no contaminar fuentes hídricas. Bueno, y pues se nos acaba el tiempo para contestar las demás preguntas que tenemos. Les agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy. Voy a poner en el chat de la reunión o del evento el correo electrónico donde pueden dirigir las preguntas o dudas que tengan sobre el tema, y si quieren pues mayor información sobre nuestro laboratorio de exploraciones, nos pueden contactar por medio de este correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación.